Después de mi accidente de coche, mis padres fueron a Italia con mi hermano y me dejaron en una cama de hospital. Enviaron un mensaje de voz que decía: «Nos vamos a Roma, no te molestes en llamarnos». Así que no lo hice. Bloqueé sus cuentas bancarias, cancelé su vuelo de regreso y corté cada dólar que les estaba dando. Me llamaron en estado de shock. ¿Pero yo? Soy Sara, tengo 27 años, y nunca pensé que me despertaría en una cama de hospital, con varillas de metal en las piernas, solo para escuchar el mensaje de voz de mi madre diciendo que estaban a punto de abordar un avión a Italia. El accidente me había dejado rota, pero nada dolió más que escuchar su voz despreocupada anunciar: «Nos vamos a Roma con Tyler. No te molestes en llamarnos mientras estemos allí». Mis propios padres me abandonaron cuando más los necesitaba, usando mi dinero para sus vacaciones soñadas. Lo que no esperaban era que sus vacaciones romanas les costarían todo lo que tenían. Antes de compartir cómo le di la vuelta a esta traición, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Dale al botón de me gusta si alguna vez has tenido que darles una lección dura a tus familiares, y suscríbete para escuchar cómo cancelé más que solo su vuelo de regreso. Al crecer en los suburbios de Chicago, mi familia parecía perfecta desde afuera. Mi padre, Robert, trabajaba como profesor de historia en la escuela secundaria. Mi madre, Karen, dirigía un pequeño negocio de contabilidad desde casa. Y mi hermano menor, Tyler, era el jugador estrella de baloncesto que todos adoraban. Yo era la callada, la estudiosa, la que destacaba académicamente, pero nunca conseguí la misma atención o elogio que recibía mi hermano. Aún así, creía que éramos cercanos. Las cenas familiares eran obligatorias. Los viajes de fin de semana al lago Michigan eran nuestra tradición de verano, y las reuniones festivas siempre eran eventos elaborados con la familia extendida. Mis padres siempre habían enfatizado la educación. Así que, cuando recibí una beca completa para estudiar informática en la Universidad de Illinois, estaban orgullosos. Pero, en retrospectiva, su orgullo parecía más ligado al hecho de que mi educación no les costaría nada, que a mi logro real. Mientras asistían a cada uno de los partidos de baloncesto de Tyler, se saltaron mi graduación universitaria porque coincidía con su torneo regional. Después de la universidad, conseguí un trabajo en TechFusion, una empresa de software en crecimiento en Chicago. Empecé como desarrolladora junior, pero rápidamente me demostré, ascendiendo en la jerarquía hasta convertirme en ingeniera de software senior en 4 años. Mi salario creció sustancialmente, y a los 25 años, ganaba 6 cifras. Fue entonces cuando la dinámica familiar cambió sutilmente. Mis padres siempre habían tenido dificultades financieras. El salario de profesor de papá era modesto, y el negocio de contabilidad de mamá había disminuido a medida que más personas se cambiaban a software de contabilidad. Cuando recibí mi primera bonificación significativa en el trabajo, me ofrecí a ayudarles a saldar algunas deudas de tarjetas de crédito. Aceptaron con lágrimas de gratitud, y me sentí bien al poder apoyar a las personas que me criaron. Pero lo que comenzó como una ayuda ocasional pronto se convirtió en una expectativa. En 6 meses, les estaba pagando la hipoteca. 3 meses después, estaba cubriendo los pagos de sus coches. Cuando cumplí 26 años, estaba, esencialmente, manteniendo económicamente a toda mi familia. Mis padres se jubilaron temprano, alegando problemas de salud que nunca se especificaron del todo. Tyler abandonó la universidad, regresó a casa y pasó por una serie de trabajos a tiempo parcial, nunca manteniendo uno por más de 6 meses porque eran por debajo de él. Yo trabajaba 60 horas a la semana mientras mi familia disfrutaba de los frutos de mi trabajo. Mamá y papá mejoraron su modesta casa con una piscina y una cocina exterior. Tyler conducía un coche deportivo cuyos pagos yo hacía. Hacían viajes de fin de semana a estados cercanos, enviándome fotos de hoteles de lujo y restaurantes caros, siempre con un gracias, Sara, que se sentía cada vez más vacío. La tensión comenzó a aumentar cuando cuestioné algunos de sus gastos. Cuando pregunté por qué necesitaban que yo pagara la membresía del club de golf de papá, él me acusó de no querer que tuviera alegría en su jubilación. Cuando sugerí que Tyler buscara un empleo a tiempo completo, mamá lo defendió, diciendo que estaba encontrándose a sí mismo y que yo no lo apoyaba. A pesar de estas señales de alarma, seguí proveyendo. Tenía una hoja de cálculo que detallaba todas las transferencias mensuales,
$1.000 para su hipoteca, $800 para cada uno de los pagos de sus coches, $2.000 para gastos generales, $500 para el desarrollo profesional de Tyler, e innumerables extras para costos inesperados que me surgían. En total, les daba casi $10.000 mensuales, dejándome a mí lo justo para alquilar un pequeño apartamento y ahorrar modestamente. 2 semanas antes del accidente, finalmente había comenzado a establecer límites. Les dije que necesitaba reducir su asignación mensual para poder ahorrar para mi propia casa. La conversación no salió bien. Mamá lloró. Papá gritó. Y Tyler me llamó egoísta. Me recordaron todo lo que habían sacrificado criándome, cuánto habían apoyado mi educación y cómo se suponía que las familias debían cuidarse unas a otras. Salí de su casa sintiéndome culpable, pero decidida a hacer cambios. Luego vino el accidente. Regresaba a casa de una noche de trabajo, exhausta pero orgullosa de haber completado un proyecto importante. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó contra el lado del conductor de mi coche a 80 km/h. Recuerdo el chirrido de los neumáticos, el sonido de los cristales rotos, y luego nada hasta que desperté en el hospital 2 días después. El daño era extenso, ambas piernas rotas, que requerían la inserción quirúrgica de varillas de metal, costillas rotas, una conmoción cerebral y una hemorragia interna que requirió cirugía de emergencia. Los médicos me dijeron que tuve suerte de estar viva, pero que mi recuperación sería larga y difícil. Necesitaría múltiples cirugías, meses de hospitalización y rehabilitación intensiva. En esas primeras horas confusas después de recuperar la conciencia, mi primer pensamiento fue para mi familia. Le pedí a la enfermera que los llamara, segura de que correrían a mi lado al enterarse de lo grave que había sido el accidente. Ella me dijo que les habían notificado inmediatamente después de mi ingreso y que me habían visitado brevemente mientras yo estaba inconsciente. No habían dejado ningún mensaje sobre su regreso. Intenté llamarlos yo misma, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. No fue hasta la mañana siguiente que recibí el mensaje que cambiaría para siempre todo sobre nuestra relación. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el constante pitido de las máquinas, cuando mi teléfono vibró con una notificación de buzón de voz. Supuse que era el trabajo, así que sostuve el teléfono torpemente con mi brazo menos lesionado y le di a reproducir, poniéndolo en altavoz, ya que sujetarlo a mi oído era demasiado doloroso. Sara, hola cariño, soy mamá. La voz de mi madre sonaba alegre, casi eufórica. Papá y yo solo queríamos hacerte saber que estamos en el aeropuerto, a punto de abordar nuestro vuelo a Roma. Hemos estado planeando este viaje durante meses, y ahora que Tyler está entre trabajos de nuevo, decidimos traerlo también. El médico dijo, de todas formas, estarás en el hospital un tiempo, así que realmente no tiene sentido que nos quedemos en Chicago cuando podríamos estar viendo el Coliseo, ¿verdad? Escuché la voz de mi padre de fondo, dile que no nos llame mientras estemos allí. El roaming internacional es caro. Oh, sí, continuó mi madre. Robert dice, no te molestes en llamarnos mientras estemos en Roma. Los cargos de roaming son ridículos, y de todas formas estaremos demasiado ocupados haciendo turismo. Volveremos en 3 semanas. El hospital tiene nuestro correo electrónico si hay una emergencia. Hubo una pausa, luego una risa que reconocí como la de Tyler. Tyler dice, gracias por el dinero para gastar. Ciao bella. El mensaje terminó, y yo yacía allí, en estado de shock. Los analgésicos no hacían nada por el nuevo tipo de agonía que se extendía por mi pecho. Se habían ido a Italia mientras yo estaba en una cama de hospital con huesos rotos y lesiones internas, y se habían llevado a Tyler con ellos. Cuando la doctora Mónica Lewis vino a verme una hora después, me encontró sollozando incontrolablemente. El dolor físico se había vuelto insoportable, ya que me había negado a presionar el botón de morfina, una parte de mí sentía que merecía sufrir. Inmediatamente aumentó mi medicación y se sentó junto a mi cama, sus amables ojos llenos de preocupación. ¿Tu familia?, preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar entre lágrimas. He sido cirujana de trauma durante 15 años, dijo, su voz suave pero firme. He visto todo tipo de reacciones familiares a los accidentes. Algunos acampan en las salas de espera durante semanas. Otros no pueden soportar ver a sus seres queridos con dolor y los visitan esporádicamente, pero nunca. Se detuvo. Se han ido a Italia, susurré, de vacaciones con mi hermano.
La compostura profesional de la doctora Louise se desvaneció por un momento, sus ojos se abrieron con incredulidad. Lo siento mucho, Sara. La noticia se corrió rápidamente entre el personal del hospital. Las enfermeras se volvieron extra atentas, a menudo pasaban por mi habitación incluso cuando no era hora de medicación o controles vitales. Una enfermera llamada Jessica Thomas pasó su hora de almuerzo sentada conmigo, haciéndome reír con chismes del hospital y historias sobre su perro de rescate de 3 patas. Mi compañera de habitación en el hospital, Ellen Wilson, una mujer de 60 años que se recuperaba de una cirugía de vesícula biliar, presenció mi colapso cuando escuché el mensaje de voz por primera vez. Se volvió ferozmente protectora, regañando a un joven residente que cuestionó por qué no había familiares presentes para discutir mi plan de atención. Ella es familia, Ellen había espetado. Ahora, explique las opciones de tratamiento de nuevo, y use palabras más sencillas esta vez. Intenté llamar a mis padres de nuevo esa noche, pensando que quizás había habido algún malentendido. De nuevo, directamente al buzón de voz. Les envié mensajes de texto que aparecieron como entregados, pero no recibí respuesta. Incluso intenté llamar a Tyler, pensando que mi hermano al menos preguntaría cómo estaba. Después de 3 intentos, finalmente respondió: no puedo hablar, estoy en una góndola en Venecia. Mamá dice que estarás bien. Las enfermeras te cuidarán. Ese es su trabajo. Esa noche, incapaz de dormir a pesar de la medicación para el dolor, me encontré navegando por las redes sociales. Fue entonces cuando lo vi. Una foto publicada por mi madre 3 semanas antes, de ella, papá y Tyler, sosteniendo impresiones de billetes de avión italianos con el título, contando los días para nuestras vacaciones romanas. 21 días hasta que le digamos arrivederci a Chicago. Habían planeado este viaje semanas antes de mi accidente. La sincronización no fue una desafortunada coincidencia. Habían elegido ir a pesar de saber que yo estaba gravemente herida. Profundizando en sus publicaciones en redes sociales, encontré más pruebas de su engaño. Mi madre había publicado en un grupo familiar privado sobre su derroche de verano y cómo necesitaban pedirle un poco más a Sara este mes. Había chistes sobre lo caro que era Roma y que Tyler necesitaba dinero para comprar ropa de moda italiana. El golpe final llegó cuando revisé mis extractos de tarjeta de crédito en línea y descubrí un cargo de $15,000 a una agencia de viajes de lujo, con fecha de solo 2 días después de mi accidente. No solo me habían abandonado, habían usado mi propio dinero para hacerlo. Los días siguientes al descubrimiento fueron los más oscuros de mi vida. El dolor físico de mis lesiones parecía amplificar la agonía emocional de la traición. Cada sesión de fisioterapia dolorosa se convirtió en una doble batalla contra mi cuerpo roto y mi corazón roto. Apretaría los dientes durante los ejercicios insoportables, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras el fisioterapeuta, un gigante amable llamado Mike, me ofrecía un ánimo que no creía merecer. Lo estás haciendo muy bien, Sara, decía. Eres más fuerte de lo que crees. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía tonta y utilizada. A medida que recuperaba lentamente la movilidad, los recuerdos de traiciones anteriores salieron a la superficie como metralla enterrada que se abre paso a través de una herida. Recordé mi cumpleaños número 16, cuando mis padres habían prometido una cena especial, solo para cancelarla a última hora porque Tyler tenía un partido de baloncesto inesperado. Me había quedado sola en nuestra casa con un pastel comprado en la tienda, abriendo mis propios regalos. Hubo el fin de semana de padres universitarios que se saltaron porque coincidía con el torneo de golf de mi padre. ¿Lo entiendes, verdad, cariño? Siempre has sido tan independiente, me había dicho mi madre. Luego, hubo mi apendicectomía 3 años antes. Me habían visitado brevemente en recuperación, pero se fueron en menos de 1 hora, explicando que tenían entradas para un concierto que habían estado esperando durante meses. Es solo una apendicitis, había dicho mi madre. No es como si te estuvieras muriendo. Cada recuerdo traía nuevas oleadas de dolor, al darme cuenta de que el trato despectivo de mi familia no era un comportamiento nuevo provocado por el estrés de mi accidente. Era su normalidad, y yo había estado poniendo excusas por ellos durante años. El personal del hospital se convirtió en mi familia sustituta. Jessica, la enfermera que había estado pasando sus horas de almuerzo conmigo, comenzó a traerme comidas caseras, alegando que la comida del hospital retrasaría mi recuperación. La doctora Louise me visitaba a diario, incluso cuando no estaba en sus rondas.
El conserje nocturno, un anciano llamado Frank, se detenía en su fregado para hablarme de sus nietos y traerme galletas de contrabando de la sala del personal. Ellen había sido dada de alta, pero regresaba a visitarme 2 veces por semana, trayendo revistas y audiolibros para ayudarme a pasar el tiempo. Mi hija cree que estoy en el club de bridge, me confió con un guiño. Pero prefiero estar aquí contigo. Me recuerdas a ella a tu edad, solo que ella nunca fue tan dura como tú. Yo no me sentía dura. Me sentía vacía, un cascarón que seguía los movimientos de la recuperación, mientras por dentro seguía siendo esa niña de 16 años sentada sola con su pastel de cumpleaños. Mientras tanto, la tensión financiera se estaba volviendo insoportable. Mi seguro de salud cubría la mayoría de los gastos médicos, pero no todos. Los deducibles y copagos se estaban acumulando, y yo seguía transfiriendo dinero automáticamente a las cuentas de mis padres cada mes porque no había tenido la energía emocional para detener los pagos. Y luego estaban las publicaciones en redes sociales. Mi familia estaba documentando cada momento de su aventura italiana, fotos de mi padre y mi hermano comiendo helado junto a la Fontana di Trevi, mi madre posando con nuevas gafas de sol de diseñador fuera de las boutiques en la Vía Condotti, Tyler con una nueva chaqueta de cuero de pie junto a una Vespa alquilada. Todo con subtítulos como Viviendo la Dolce Vita y Cuando en Roma, sin una sola mención de mí o de mi condición. El punto de inflexión llegó a las 3 semanas de mi hospitalización, durante una noche particularmente brutal, cuando la medicación para el dolor no hacía efecto. Estaba despierta a las 3 de la mañana, navegando por otro álbum de fotos de las vacaciones de mi familia, cuando me encontré con una que me destrozó por completo: mi madre, mi padre y mi hermano cenando en un exclusivo restaurante en la azotea, con vistas al Foro Romano, todos levantando copas de champán en un brindis. El pie de foto decía, por la libertad y los nuevos comienzos. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared y cayó al suelo con un estruendo. La pantalla se hizo añicos, al igual que mis ilusiones sobre mi familia. La enfermera de turno entró corriendo, alarmada por el ruido. Me encontró sollozando, todo mi cuerpo temblaba con la fuerza del dolor y la rabia que finalmente estallaban. No me quieren, logré decir entre sollozos. Nunca lo hicieron. La enfermera, una mujer mayor llamada Patricia, simplemente se sentó en el borde de mi cama y me tomó la mano, dejándome llorar hasta que no me quedaron lágrimas. Cuando me hube calmado hasta sollozos ocasionales y entrecortados, habló. ¿Sabes lo que pienso?, dijo, su voz suave pero firme. Creo que cualquiera que dejaría a su hija sola en un hospital para irse de vacaciones no merece sus lágrimas, y mucho menos su dinero. Algo cambió dentro de mí con sus palabras. El sentimiento de vacío fue reemplazado por algo cálido y decidido. Tenía razón. No merecían mis lágrimas. No merecían mi dinero. Y lo más importante, no merecían el poder que les había dado para herirme. Esa noche, mientras los primeros destellos del amanecer iluminaban la ventana de mi habitación del hospital, tomé una decisión: me merecía algo mejor, y me aseguraría de conseguirlo. A la mañana siguiente, pedí hablar con una trabajadora social del hospital. Lisa Martínez llegó esa tarde, una mujer sensata con ojos amables y una libreta llena de recursos. Le conté todo, mi voz más fuerte de lo que había estado en semanas. Lo que describes es abuso emocional y explotación financiera, dijo sin rodeos después de escuchar mi historia. Que sean familia no lo hace aceptable. De hecho, lo empeora. Lisa me ayudó a ver patrones que había ignorado durante años: la manipulación emocional, los chantajes, la forma en que me habían aislado sistemáticamente de otras relaciones al exigir cada vez más mi tiempo y mis recursos. Me proporcionó material de lectura sobre codependencia y abuso financiero, y me conectó con un terapeuta especializado en trauma familiar. La recuperación no es solo física, me dijo. La curación emocional es igual de importante, y a veces más difícil. Mi siguiente llamada fue a David Bennett, un asesor financiero que uno de los médicos me había recomendado. Vino a mi habitación del hospital al día siguiente, con su portátil en mano y una justa indignación en su rostro después de escuchar mi situación. Veamos exactamente con qué estamos lidiando, dijo, abriendo hojas de cálculo de mis cuentas mientras le proporcionaba contraseñas e información. La imagen que surgió era peor de lo que había imaginado. Además de las transferencias mensuales, había numerosos cargos de tarjetas de crédito que yo no había autorizado. Mis padres tenían acceso a la mayoría de mis cuentas, una configuración que había creado años atrás para facilitarles el pago de las facturas.
Habían estado usando ese acceso liberalmente, tratando mis finanzas como una extensión de las suyas. Esencialmente, estás financiando todo su estilo de vida, dijo David, sacudiendo la cabeza. Y por lo que me has dicho sobre sus hábitos de gasto en Italia, no tienen intención de reducir el ritmo. Pasamos horas formulando un plan de separación financiera. Sería necesario que fuera integral y se ejecutara de una sola vez para evitar que movieran dinero una vez que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. David recomendó un abogado para ayudar con cualquier aspecto legal de desenredar nuestras finanzas. Más tarde esa semana, Michael Clark, el abogado que David había sugerido, visitó mi habitación. Su experiencia en disputas financieras familiares resultó invaluable, ya que me expuso mis opciones. Dado que no estás tratando con padres ancianos con problemas cognitivos, y no hay una tutela o poder notarial formal en vigor, tienes todo el derecho de cortar el apoyo financiero, explicó Michael. Podrían intentar reclamar el derecho a tu apoyo, pero legalmente, no tienen dónde apoyarse. Discutimos las posibles consecuencias, incluida la posibilidad de que mis padres intentaran emprender acciones legales contra mí. Michael me aseguró que su caso sería débil, pero sugirió documentar todo por si acaso. Guarda el mensaje de voz, aconsejó. Haz capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales. Documenta todos los gastos no autorizados. Si intentan pintarte como la villana de la historia, tendremos muchas pruebas de lo contrario. Mientras estos preparativos estaban en marcha, recibí una visita inesperada, la hermana de mi padre, Brenda, a quien no había visto en años debido a un distanciamiento entre ella y mis padres. Tu colega Ashley del trabajo me contactó, me explicó, sentándose cuidadosamente en el borde de mi cama de hospital. Me encontró a través de tu lista de contactos de emergencia de hace años, antes de que tus padres te hicieran quitarme. La tía Brenda reveló secretos familiares que ayudaron a completar el rompecabezas. Mis padres tenían un largo historial de irresponsabilidad financiera, acumulando deudas y buscando rescates. Antes de que yo tuviera mi carrera y dinero, habían quemado puentes con varios miembros de la familia pidiendo dinero prestado que nunca devolvían. Le hicieron lo mismo a tu abuelo, me dijo, su voz tensa por la antigua ira. Vaciaron sus cuentas de jubilación para un crucero mientras él estaba en cuidados paliativos. Traté de detenerlos, por eso no hemos hablado en años. También compartió que su ruptura con ella había empeorado cuando ella se negó a prestarles dinero para una propiedad de tiempo compartido en Florida 3 años atrás, aproximadamente al mismo tiempo que yo había recibido mi ascenso y aumento de sueldo. Simplemente habían encontrado una nueva fuente de financiación, yo. Debí haberme esforzado más para advertirte, dijo, con un arrepentimiento profundo en su voz. Pero Robert me amenazó con impedirme verte por completo si interfería. La tía Brenda ofreció su casa de huéspedes como un lugar para que me quedara durante mi recuperación después del alta hospitalaria. Todo está en un solo nivel, y hay una ducha a ras de suelo con barras de apoyo. La había renovado para mamá antes de que falleciera. Con mi recuperación física progresando y mi sistema de apoyo expandiéndose, centré mi atención en la preparación emocional para lo que estaba a punto de hacer. Mi terapeuta, la doctora Rebecca Collins, me ayudó a superar la culpa y el miedo que surgieron al contemplar el corte de lazos financieros con mi familia. No los estás abandonando, me aseguró durante una de nuestras sesiones. Estás estableciendo límites saludables. Hay un mundo de diferencia entre ambos. Al final de mi 6ª semana en el hospital, el plan estaba en marcha. Mis padres y mi hermano estaban programados para regresar de Italia en 4 días. Tenía una lista completa de acciones a tomar, documentos legales preparados y apoyo emocional listo. El dolor físico de mis lesiones había comenzado a desvanecerse, reemplazado por una calma resolución. La noche antes de ejecutar mi plan, Jessica trajo la cena y se quedó hasta tarde después de su turno. Nos habíamos vuelto cercanas a lo largo de las semanas, sus visitas diarias se convirtieron en algo que esperaba con creciente cariño. ¿Estás segura de querer seguir adelante con esto?, preguntó mientras compartíamos una pizza de contrabando en mi habitación del hospital. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Miré mis piernas, aún con aparatos ortopédicos pero curándose cada día más fuertes, luego volví a mirar su rostro preocupado. Nunca he estado más segura de algo, dije. Me abandonaron cuando más los necesitaba, usaron mi dinero para hacerlo y no mostraron ningún remordimiento. Si no hago esto ahora, nada cambiará jamás. Jessica asintió,
extendiendo la mano para apretar la mía. Entonces estoy contigo hasta el final. Esa noche, dormí plácidamente por primera vez desde el accidente, lista para recuperar mi vida y mis finanzas cuando llegara la mañana. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con una sensación de propósito que me daba energía a pesar de mi cuerpo aún en recuperación. Hoy era el día en que todo cambiaría. Jessica llegó antes de que comenzara su turno, trayendo café y apoyo moral. ¿Lista?, preguntó, acercando una silla a mi cama. Asentí, tomando mi portátil. Hagámoslo. Comenzamos con la banca. Siguiendo las instrucciones detalladas de David, eliminé a mis padres como usuarios autorizados de todas mis cuentas y cambié cada contraseña. Cancelé las transferencias automáticas que habían estado ingresando dinero en su cuenta corriente cada mes. Moví la mayor parte de mis ahorros a una nueva cuenta en un banco completamente diferente, uno con el que no tenían ninguna relación. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Llamé a cada compañía, informé que las tarjetas estaban comprometidas y solicité nuevas tarjetas con nuevos números. Para la tarjeta que mis padres y Tyler habían llevado a Italia, informé específicamente que los cargos recientes no estaban autorizados, iniciando un proceso de investigación de fraude. Michael había aconsejado este enfoque, ya que técnicamente no les había dado permiso para cargar unas vacaciones de lujo mientras yo estaba inconsciente en el hospital. El departamento de fraudes de la compañía de tarjetas de crédito se pondrá en contacto con ellos, le dije a Jessica al colgar la última llamada. Esa podría ser la primera forma en que se den cuenta de que algo anda mal. El momento más satisfactorio llegó después. Usando la página web de la aerolínea y el número de confirmación que había encontrado en mi correo electrónico, inicié sesión en la reserva de su vuelo de regreso de Roma a Chicago. Mi padre, al parecer, había usado mi correo electrónico para la reserva mientras usaba mi tarjeta de crédito. Con unos pocos clics, cancelé sus billetes de regreso, recibiendo un crédito parcial en mi cuenta. ¿Se van a quedar varados en Italia?, preguntó Jessica, con los ojos bien abiertos. Solo temporalmente, respondí. Tienen sus propias tarjetas de crédito. Por una vez, tendrán que usar su propio dinero para volver a casa. Luego, abordamos los artículos físicos por los que yo había estado pagando, tanto el coche de mis padres como el coche deportivo de Tyler. Llamé a la compañía de arrendamiento y les informé que ya no haría pagos por vehículos que no estaban en mi posesión. Hice arreglos para que el coche de Tyler fuera recogido del aparcamiento de larga estancia del aeropuerto, donde lo había dejado. La hipoteca era más complicada. Mi nombre no estaba en su casa, así que no podía hacer nada con la propiedad en sí, pero sí pude, y de hecho lo hice, detener los pagos que había estado haciendo. También contacté a sus compañías de servicios públicos y eliminé mis tarjetas de crédito como métodos de pago. Uno por uno, fuimos siguiendo la lista, desmantelando sistemáticamente la estructura de apoyo financiero que había construido para mi familia a lo largo de los años. Planes de telefonía móvil, servicios de streaming, membresías de clubes, pólizas de seguro, facturas de internet y cable, todo lo que había estado pagando, lo cancelé o me deslindé de la responsabilidad financiera. A mediodía, habíamos completado la mayor parte del plan de separación financiera. Me sentí más ligera con cada lazo cortado, como si me estuviera quitando físicamente pesas que me habían estado arrastrando. ¿Qué hay de sus cosas?, preguntó Jessica mientras hacíamos una pausa para almorzar. ¿Hay algo tuyo en su casa que quieras recuperar? Pensé en las joyas que mi abuela me había dejado, y que mi madre había tomado prestadas años atrás. También había documentos importantes y recuerdos en mi antigua habitación a los que no quería perder el acceso. Sí, hay, pero no puedo ir allí en mi condición, dije, señalando mis piernas aún inmovilizadas. Jessica sonrió. ¿Y si tuvieras ayuda? Mañana tengo el día libre y mi hermano tiene una camioneta. Al día siguiente, mientras mi familia aún disfrutaba de sus últimos días en Italia, completamente ajenos a lo que les esperaba en casa, Jessica y su hermano Daniel me ayudaron a ejecutar la última fase de mi plan. El hospital me concedió un pase de un día y con una silla de ruedas portátil y mucha maniobra cuidadosa, nos dirigimos a casa de mis padres. Todavía tenía una llave, y el código de seguridad no había cambiado en años. Entramos legalmente, con el propósito específico de recuperar solo mis pertenencias personales. Michael me había proporcionado pautas claras sobre lo que podía llevarme legalmente para evitar cualquier acusación de robo.
Primero, recogimos mis documentos, partida de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, pasaportes antiguos, declaraciones de impuestos. Luego, mis recuerdos personales, álbumes de fotos de mi infancia, premios académicos que mis padres nunca se habían molestado en exhibir, regalos de amigos que ellos habían desestimado como cachivaches. En el joyero de mi madre, encontré las piezas de mi abuela, incluyendo el collar de perlas que había usado el día de su boda y que me había dejado específicamente en su testamento. Mi madre las había reclamado como suyas hace años, y verlas de nuevo me produjo tanto ira como alivio. Se puso esto para una gala benéfica el año pasado, le dije a Jessica mientras colocaba cuidadosamente el collar en una pequeña bolsa, publicó fotos de ello en redes sociales hablando de reliquias familiares como si no me lo hubiera quitado. En la oficina de mi padre, encontré documentos financieros que confirmaron lo que la tía Brenda me había dicho, años de mala gestión, préstamos de familiares, incluso una segunda hipoteca sobre la casa de la que yo no tenía conocimiento. Explicaba por qué habían estado tan desesperados por mi apoyo financiero, a pesar de vivir en una bonita casa y conducir coches de lujo. Todo su estilo de vida se había construido sobre deudas, y más recientemente, sobre mis ingresos. El descubrimiento más sorprendente ocurrió en la habitación de Tyler. En el cajón de su escritorio, encontré una tarjeta de presentación de un agente inmobiliario especializado en propiedades para jubilados en Florida, junto con folletos de varias comunidades. Sujetado con un clip a estos, había un presupuesto manuscrito que detallaba cuánto necesitarían de Sara cada mes para poder permitirse la mudanza. Habían estado planeando pedirme que financiara su jubilación anticipada en Florida, mientras me dejaban a mí pagando su hipoteca existente. Mientras cargábamos las últimas de mis pertenencias en la camioneta de Daniel, eché un último vistazo a la casa donde había crecido. Guardaba algunos buenos recuerdos, enterrados bajo el dolor más reciente. Pero ya no se sentía como un hogar. El hogar era un lugar que aún no había encontrado, pero ahora sabía que se construiría a mis términos, con personas que realmente se preocupaban por mí. De vuelta en el hospital, Jessica y Daniel me ayudaron a organizar mis posesiones recuperadas. La tía Brenda pasó más tarde esa noche para llevarse los objetos más valiosos para guardarlos hasta que me dieran el alta. Has hecho lo correcto, me aseguró, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Será difícil cuando regresen. Pero recuerda, ya no estás sola. La última pieza de mi plan fue crear un nuevo sistema de apoyo. Me puse en contacto con colegas con los que había perdido la comunicación debido a las constantes demandas de tiempo de mi familia. Reconecté con viejos amigos de la universidad. Acepté invitaciones a cenar y hice planes para después de mi recuperación. Estaba reconstruyendo mi vida, pieza por pieza, con personas que elegían estar allí para mí. Al dormirme esa noche, me sentía no solo físicamente más fuerte, sino también emocionalmente fortalecida. Sea cual fuera la tormenta que se avecinaba cuando mi familia regresara, estaba lista para afrontarla. Por primera vez en años, me estaba defendiendo a mí misma en lugar de apoyar a los demás. Y se sentía bien. La tormenta estalló 3 días después, antes de lo esperado. Mi teléfono explotó con notificaciones alrededor de las 2 de la madrugada. Aparentemente, mi familia había intentado registrarse en su hotel en Florencia, solo para que sus tarjetas de crédito fueran rechazadas. Cuando intentaron acceder a sus cuentas bancarias, descubrieron los cambios que yo había hecho. Y cuando intentaron contactarme, se encontraron bloqueados en todas las plataformas excepto el correo electrónico, que yo había dejado abierto específicamente para documentar sus respuestas. Los correos electrónicos comenzaron con ira y acusaciones. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Arregla esto inmediatamente. Papá. ¿Es esto algún tipo de broma de mal gusto? Estamos varados en un país extranjero por tu culpa. Mamá. Eres una egoísta. Estoy atrapado en Italia sin dinero por tu culpa. Tyler. A medida que avanzaba la noche y presumiblemente se daban cuenta del alcance de los cambios financieros que había hecho, el tono cambió a manipulación. Cariño, si esto es por nuestras vacaciones mientras estás en el hospital, podemos hablar de ello cuando lleguemos a casa. Pero ahora mismo, necesitamos que vuelvas a poner las tarjetas de crédito para que podamos reservar nuestros vuelos. Mamá. Sara, no sé qué te ha pasado, pero así no es como se trata la familia. Tu madre está muy molesta y sabes que tiene problemas de presión arterial. Por favor, arréglalo ahora. Papá.
Por la mañana, habían pasado a las amenazas. Si no arreglas esto ahora mismo, no esperes ser bienvenida en esta familia nunca más. Papá. Contactaré a un abogado tan pronto como regresemos. Lo que estás haciendo es ilegal. Mamá. Te arrepentirás de esto, ¿te lo prometo? Tyler. Le mostré los correos electrónicos a Michael, quien me aseguró que no tenían fundamento legal. Están arremetiendo porque han perdido el control sobre ti y tus finanzas, explicó. Mantente fuerte y sigue el plan. Había preparado una única respuesta, elaborada con la ayuda de Michael, que les envié a los tres: me estoy recuperando de lesiones que pusieron en peligro mi vida en el hospital, donde he estado durante más de 6 semanas. Durante este tiempo, ustedes eligieron tomar unas vacaciones en Italia usando mi tarjeta de crédito sin permiso, después de decirme explícitamente que no los contactara durante su viaje. He recuperado el control de mis finanzas y ya no apoyaré su estilo de vida. Cualquier amenaza o acoso continuo será documentado y compartido con las autoridades si es necesario. Estoy dispuesta a discutir esto más a fondo cuando regresen, pero solo con un mediador presente. Sus respuestas fueron, previsiblemente, indignadas, pero yo no me involucré más. En cambio, me concentré en mi recuperación y me preparé para el inevitable enfrentamiento cuando regresaran. Les tomó 5 días regresar a Chicago, habiendo tenido que reservar vuelos económicos con su crédito limitado y pedir dinero prestado a amigos para cubrir los gastos del hotel hasta que pudieran irse. Jessica estaba conmigo cuando el hospital llamó para informarme que mi familia estaba en el vestíbulo exigiendo verme. No tienes que verlos hoy, me recordó. O nunca, si no quieres. Pero yo me había preparado para este momento. Necesito enfrentarlos, dije. Pero no quiero hacerlo sola. Jessica asintió. Estaré justo a tu lado. Le pedí a la enfermera que les permitiera subir y solicité que la seguridad estuviera cerca por si acaso. Luego, ajusté mi cama a una posición sentada, respiré profundamente y esperé. Irrumpieron en la habitación como un pequeño huracán, todos hablando a la vez. Mi madre parecía desaliñada, mi padre con el rostro enrojecido por la ira, y Tyler de mal humor. Se quedaron en silencio cuando vieron a Jessica de pie protectoramente a mi lado. ¿Quién es ella?, exigió mi madre. Dile que se vaya. Esto es un asunto familiar. Jessica se queda, dije, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Ella es la familia que ha estado aquí para mí mientras ustedes hacían turismo en Roma. ¿Cómo te atreves?, espetó mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Cancelando nuestros vuelos, cortándonos los fondos, avergonzándonos con nuestros amigos que tuvieron que enviarnos dinero. Avergonzarlos, repetí, sintiendo una oleada de la ira justa que se había estado acumulando durante semanas. Dejaron a su hija sola en un hospital después de un accidente de coche casi fatal para irse de vacaciones con su dinero, ¿y les preocupa la vergüenza? Habíamos estado planeando ese viaje durante meses, protestó mi madre. No podíamos simplemente cancelar todo porque tú tuviste un accidente. El médico dijo que te recuperarías. Podría no haberlo hecho, dije en voz baja. Podría haber muerto mientras ustedes posaban junto a la Fontana di Trevi. ¿Se les ocurrió eso alguna vez? Un atisbo de algo parecido a la vergüenza cruzó el rostro de mi madre, rápidamente reemplazado por una ira defensiva. Estás siendo dramática. Nunca estuviste en peligro de morir. En realidad, si lo estuvo, interpuso Jessica, con su voz de enfermera profesional en pleno efecto. Sara tuvo una hemorragia interna y requirió cirugía de emergencia. Hubo complicaciones. Los médicos discutieron la posibilidad de inducirle un coma en un momento dado. ¿Dónde estaban ustedes cuando se necesitaba a la familia para consultar sobre su atención? Ah, sí, comiendo helado en Venecia. Mi familia se quedó momentáneamente aturdida. Pero Tyler se recuperó rápidamente. Esto no se trata del accidente, dijo con desprecio. Esto se trata de dinero. Siempre has sido egoísta con tu éxito. Dios no quiera que compartas un poco con las personas que te criaron. Compartir, me reí, pero no había humor en ello. Tyler, he estado pagando por todo. Tu coche, tus fondos de desarrollo profesional que gastas en videojuegos y cuentas de bar. El techo sobre tu cabeza, la comida que comes. No he estado compartiendo.
Los he estado manteniendo a todos ustedes por completo. Somos tus padres, dijo mi padre, como si eso lo explicara todo. Por supuesto que debes mantenernos en nuestra jubilación. Ambos tienen poco más de 60 años y gozan de buena salud, señalé. La mayoría de las personas de su edad todavía están trabajando. E incluso si estuvieran legítimamente jubilados, eso no les da derecho a vacaciones de lujo a mi costa mientras yo estoy en una cama de hospital. La discusión continuó, dando vueltas, mientras intentaban todas las tácticas de manipulación en su arsenal. Intentaron la culpa, después de todo lo que siempre sacrificamos criándote. Intentaron el gaslighting, estás recordando las cosas mal. Siempre te hemos apoyado. Intentaron las amenazas, no nos volverás a ver si no arreglas esto. Incluso intentaron una falsa preocupación, estamos preocupados por tu estado mental. Quizás la lesión en la cabeza afectó tu juicio. Durante todo el tiempo, yo me mantuve tranquila, la presencia constante de Jessica a mi lado, un recordatorio de que ya no estaba sola. Finalmente, cuando quedó claro que sus tácticas no funcionaban, mi padre cambió a la negociación. De acuerdo. No debimos haber ido a Italia mientras estabas en el hospital. Admitimos que fue desconsiderado, concedió. Pero no puedes simplemente cortarnos por completo. Tenemos facturas que vencen la próxima semana. No estoy cortándoles una pequeña asignación o dinero extra para gastar, expliqué. He estado pagando toda su vida, más de $10,000 al mes, cada mes, durante años. Eso se detiene ahora. El color se le fue del rostro a mi madre. Pero la hipoteca, los coches. Necesitarán reducir su estilo de vida, dije. Vender la casa. Conseguir trabajos. Vivir dentro de sus posibilidades reales, como hace todo el mundo. Trabajos, explotó mi padre. A nuestra edad, esto es ridículo. Encontré los folletos de la comunidad de jubilados de Florida en la habitación de Tyler, les dije. Pensaban contármelo antes o después de que yo firmara los cheques. Intercambiaron miradas de culpa, confirmando mis sospechas. Me estaban usando, dije, mi voz se quebró ligeramente por primera vez. No solo financieramente, sino emocionalmente. Ustedes solo tomaban y tomaban y tomaban. Y cuando los necesité solo una vez, me abandonaron para unas vacaciones que yo pagué. ¿Tienen alguna idea de cómo se siente eso? Nadie habló durante un largo momento. Entonces mi madre, siempre la estratega, intentó un último ángulo. Sara, cariño, te queremos. Siempre te hemos querido. Cometimos un error con el momento del viaje, y lo sentimos, pero no tires tu familia por una mala decisión. La miré de verdad, y no vi a la madre que me había criado, sino a una mujer que se había acostumbrado a usar a los demás para conseguir lo que quería. Y por primera vez, vi claramente cómo había permitido ese comportamiento durante años. No fue una mala decisión, dije suavemente. Fue un patrón de elecciones que me mostró exactamente dónde estoy contigo, y ahora estoy tomando mi propia decisión. Extendí la mano para tomar la carpeta que Jessica me entregó, la cual contenía los documentos que Michael había preparado. Estos son los términos bajo los cuales estoy dispuesta a tener una relación con ustedes en el futuro, expliqué, entregando la carpeta a mi padre. No proporcionaré apoyo financiero más allá de un pago de transición único para ayudarles a adaptarse. Consideraré asistir a eventos familiares si mis límites son respetados. Estoy abierta a reconstruir nuestra relación, pero solo con mediación profesional y si se hace un esfuerzo genuino por todas las partes. Mi padre hojeó los documentos, su rostro se oscurecía con cada página. Esto es un insulto. Somos tus padres, no socios de negocios. Esos son mis términos, dije con firmeza. Tómenlos o déjenlos. ¿Y si los dejamos?, preguntó mi madre, con voz tensa. La miré fijamente. Entonces también me dejan a mí. Para siempre esta vez. Se marcharon sin aceptar los términos, saliendo a la calle con amenazas y acusaciones. Tyler se detuvo en el umbral, con una expresión de conflicto en su rostro. Perderán la casa, dijo. ¿A dónde se supone que iré yo? Podrías intentar conseguir un trabajo, sugerí. Ser un adulto. Es lo que la mayoría de la gente hace a los 24. Él sacudió la cabeza, murmurando algo sobre lealtad familiar mientras seguía a nuestros padres.
Cuando se fueron, me recosté contra las almohadas, agotada emocionalmente pero extrañamente en paz. Jessica me tomó la mano. «Lo hiciste», dijo con orgullo. «¿Cómo te sientes?» Consideré la pregunta cuidadosamente. Triste, admití, pero también libre. Los meses siguientes fueron desafiantes pero transformadores. Mi recuperación física progresó constantemente, con pequeñas victorias que se sentían monumentales, la primera vez que me puse de pie con el apoyo de barras paralelas, el día que di 3 pasos con un andador, la mañana en que logré ducharme sin ayuda. Cada logro marcó no solo la curación física, sino también el fortalecimiento emocional. La situación con mi familia evolucionó de maneras inesperadas. Como se predijo, tuvieron que vender la casa, incapaces de pagar la hipoteca sin mi apoyo. Mi padre, después de semanas de correos electrónicos furiosos y un mensaje de voz particularmente desagradable sobre hijos ingratos, finalmente encontró un trabajo enseñando historia en un colegio comunitario. Mi madre, enfrentando la realidad financiera por quizás primera vez en su vida adulta, comenzó a trabajar a tiempo parcial en una librería local. La respuesta de Tyler me sorprendió más. Después de vivir en casa de amigos durante un mes, apareció en el centro de rehabilitación donde me habían trasladado, incómodo y a la defensiva, pero presente. «Todavía creo que te equivocas con mamá y papá», dijo, moviéndose incómodo en la silla de visitas. «Pero lo que dijeron de ti en el coche después de que salimos del hospital, no estuvo bien». Era lo más parecido a una disculpa que esperaba de él, y lo acepté como tal. Durante las semanas siguientes, me visitó ocasionalmente, nuestras conversaciones pasaron gradualmente del drama familiar a sus propias luchas. «No sé cómo hacer esto», admitió durante una visita. «Ser un adulto, conseguir un trabajo de verdad, vivir sin que alguien me pague todo». Podría haber dicho, «te lo dije», o haberle recordado que la mayoría de la gente lo lograba sin ayuda. En cambio, le ofrecí algo más valioso que dinero: orientación. «Conozco a alguien en TechFusion que busca una persona de soporte de ti de nivel básico», le dije. «No es glamoroso, pero es un trabajo estable con buenos beneficios y espacio para crecer. Puedo hablar por ti si te interesa». Aceptó y, para mi sorpresa, se tomó la oportunidad en serio. No fue una transformación instantánea, pero verlo mostrarme orgulloso su primer cheque de pago real meses después sugirió que se estaba produciendo un cambio positivo. Mis padres tardaron más en ceder. Hubo intentos de manipulación, viajes de culpa disfrazados de esfuerzos de reconciliación y ocasionales emergencias financieras que siempre parecían requerir mi asistencia inmediata. Cada vez, mantuve mis límites, remitiéndolos a los términos que había establecido. 6 meses después del enfrentamiento en mi habitación del hospital, finalmente accedieron a reunirse con un terapeuta familiar. Las sesiones fueron difíciles, con viejas heridas reabiertas y verdades dolorosas reconocidas. El progreso fue lento y no lineal, con retrocesos y avances que ocurrían de forma impredecible. «La curación no consiste en olvidar o fingir que el daño nunca ocurrió», explicó la doctora Fiona Marshall, nuestra terapeuta, durante una sesión particularmente tensa. «Se trata de reconocer el dolor, comprender su origen y elegir un camino a seguir con límites claros y expectativas realistas». A medida que mi rehabilitación física continuaba, encontré una curación inesperada al ayudar a otros. Empecé a ser voluntaria en un grupo de apoyo para supervivientes de accidentes de coche, compartiendo mi experiencia no solo con la recuperación física, sino también con las secuelas emocionales. Cada sábado, me sentaba en un círculo con otras personas cuyas vidas habían cambiado en un instante, escuchando sus historias y ofreciendo la comprensión que solo aquellos que han vivido un trauma pueden proporcionar. Las relaciones que había empezado a reconstruir durante mi hospitalización florecieron. La tía Brenda se convirtió en una presencia constante en mi vida, nuestras cenas semanales eran una oportunidad para reconectar con la historia familiar que mis padres habían intentado borrar. Mis amistades se profundizaron a medida que aprendí a invertir emocionalmente en personas que me correspondían con cuidado y respeto. Y luego estaba Jessica. Lo que había comenzado como una enfermera compasiva cuidando a un paciente, había evolucionado hacia algo que ninguna de nosotras esperaba. Nuestra primera cita oficial fue un picnic accesible en silla de ruedas en el jardín del hospital. Para cuando me dieron de alta del centro de rehabilitación, nos veíamos regularmente, construyendo una conexión basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. «¿Sabes qué fue lo primero que noté de ti?», me preguntó una noche mientras cocinábamos juntas en el apartamento accesible que había alquilado.
Incluso en tu punto más bajo, nunca perdiste tu dignidad. Estabas herida, pero nunca rota. 9 meses después del accidente, volví a trabajar a tiempo parcial, agradecida por un empleador que había mantenido mi puesto y se había adaptado a mis necesidades de recuperación en curso. Mis colegas me dieron la bienvenida con un escritorio decorado con plantas y una tarjeta firmada por todo el departamento. Mi situación financiera, que había sufrido un golpe durante mi prolongada baja médica, se estaba estabilizando lentamente. Sin la carga de mantener a mi familia, pude reconstruir mis ahorros e incluso empezar a buscar la compra de mi propia casa. La ironía no se me escapó: al detener el drenaje financiero de mantener a mis padres y a mi hermano, finalmente pude invertir en mi propio futuro. Un año exacto después del accidente, organicé una pequeña reunión en mi nuevo apartamento, una unidad en la planta baja con puertas anchas y un plano de planta abierto que se adaptaba a las ayudas de movilidad ocasionales que aún necesitaba a veces. Jessica estaba allí, al igual que la tía Brenda, Ellen del hospital, varios colegas que se habían convertido en amigos, y, algo tímidamente, mis padres y Tyler. No fue perfecto. Las conversaciones a veces eran forzadas, las viejas tensiones ocasionalmente salían a la superficie, pero era real. Una nueva clase de dinámica familiar construida sobre la honestidad, en lugar de la explotación. Mientras compartíamos una comida juntos, miré los rostros de las personas que habían elegido estar allí, que me habían apoyado durante el periodo más oscuro de mi vida, y sentí una paz que no sabía que era posible un año antes. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido excepto Jessica, me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó, acercándose para ponerse a mi lado. Solo estaba pensando en cómo a veces lo peor que te pasa puede llevar a los mejores cambios, dije. Si no hubiera tenido ese accidente, si mi familia no me hubiera abandonado cuando más los necesitaba, quizás nunca habría encontrado la fuerza para romper el ciclo. Quizás seguiría trabajando hasta el agotamiento para financiar su estilo de vida, creyendo que eso era lo que el amor significaba. Jessica me tomó la mano, sus dedos entrelazados con los míos. Y quizás nunca nos hubiéramos conocido. Sonreí, apoyándome en su presencia sólida y reconfortante. Esa habría sido la mayor pérdida de todas. El camino no había sido fácil. Mi cuerpo todavía me dolía a veces por las lesiones, y mi corazón aún llevaba cicatrices de la traición de mi familia. Pero había aprendido que sanar no significa borrar completamente el dolor. Significa crecer a su alrededor, construir una vida donde el dolor es solo una parte de una historia mucho más grande y rica. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de una traición, o establecer límites con familiares que te daban por sentado, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. ¿Hubo un momento en que te diste cuenta de que merecías algo mejor? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para hacer un cambio? Dale me gusta a este vídeo si crees que a veces la familia que elegimos es más importante que la familia con la que nacemos. Y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar fuerza a través de los desafíos inesperados de la vida. Recuerda, nunca es tarde para reescribir las reglas de tus relaciones y construir la vida que realmente mereces. Gracias por escuchar mi historia.